¿Y si todo lo que te han enseñado sobre los milagros de Jesús estuviera incompleto? ¿Y si el poder que demostró no fuera exclusivo suyo, sino una capacidad universal oculta a la humanidad durante 2000 años? El relato que voy a compartir contigo hoy sacudirá los cimientos de lo que crees sobre el poder divino, la sanación y tu propio potencial sin explotar. Esta no es una historia más, es una revelación que provino de la fuente más inesperada imaginable, a la persona más olvidada de la sociedad, en el lugar más inesperado de la tierra. Así que suscríbete aquí a Historias del Más Allá para no perderte más revelaciones como esta. Ahora, prepárate para un descubrimiento que podría cambiar para siempre tu comprensión no solo de la religión, sino también de tu propia conexión con la infinita fuerza creativa del universo. Centro de Los Ángeles, California, 23 de marzo de 2001, 2:17 de la mañana. Marcus Webb tenía 47 años, aunque la mayoría de la gente que se cruzaba con él en la calle habría calculado 60. 3 años de vida a la intemperie habían marcado profundas arrugas en su rostro, habían convertido su cabello, antes oscuro, en canas prematuras y le habían dado a sus ojos esa peculiar mirada hundida que produce el hambre crónica y el sueño irregular. Pero esos mismos ojos, cansados como estaban, aún conservaban una chispa de algo que la mayoría de las personas sin hogar acaban perdiendo. Curiosidad. Alerta. Una negativa a cerrarse por completo a pesar de circunstancias que habrían destrozado a muchos otros. Hacía sus rondas nocturnas por el distrito de almacenes junto a la calle Alameda, una zona que la mayoría de la gente evitaba al anochecer. Marcus conocía cada callejón, cada muelle de carga, cada punto ciego de las cámaras de seguridad. Había sido ingeniero de software, tenía un apartamento en Pasadena, un BMW, un plan de pensiones. Entonces llegó el diagnóstico: linfoma en etapa 3. Las facturas médicas consumieron sus ahorros. Los tratamientos lo dejaron demasiado enfermo para trabajar. La compañía de seguros encontró un tecnicismo para denegarle la cobertura. 6 meses después, estaba en la calle solo con una mochila y la ropa que llevaba puesta. Eso fue hace 3 años. El cáncer remitió de alguna manera, contra todo pronóstico, pero para entonces lo había perdido todo. Sin domicilio significaba quedarse sin trabajo. Sin trabajo significaba quedarse sin apartamento. El sistema estaba diseñado sin vuelta atrás, una vez que uno se quedaba atrás, así que Marcus se adaptó. Desarrolló rutas, rutinas, estrategias de supervivencia. Sabía qué restaurantes repartían comida a qué hora, qué albergues tenían camas disponibles cada noche, qué policías te molestarían y cuáles te dejarían en paz si no causas problemas. Esa noche estaba revisando su lugar habitual, un muelle de carga abandonado detrás de un almacén textil que había cerrado hacía 2 años. El muelle tenía una zona cubierta donde no llegaba la lluvia, y un candado roto que Marcus había descubierto le permitía acceder a un almacén interior donde guardaba un saco de dormir, algo de ropa y algunos libros que había rescatado de un contenedor de donaciones. No era mucho, pero era suyo. Al doblar la esquina hacia el callejón, algo no iba bien. Marcus había desarrollado un sexto sentido del peligro con los años. Vivir en la calle era inevitable. Se quedó paralizado escuchando. Allí, un sonido. No las típicas ratas o gatos, ni el ocasional vagabundo. Esto era diferente. Un zumbido bajo y pulsante, apenas audible, que parecía vibrar en su pecho más que en sus oídos. Y algo más. Un olor. Metálico. Agudo. Como ozono después de un rayo. Debería irse. Su instinto de supervivencia le gritaba que diera media vuelta y buscara otro sitio donde dormir esa noche. Pero esa chispa de curiosidad, esa parte de él que había sido antes de la caída, no se lo permitió. Marcus Webb había sido un hombre que resolvía problemas, que investigaba anomalías en el código hasta comprenderlas. Esa parte de él no había muerto solo porque ahora viviera en un callejón. Avanzó con cuidado, manteniéndose entre las sombras.
El sonido se hizo más fuerte, y entonces lo vio. Detrás de un montón de contenedores de basura, apenas visibles a la tenue luz de una farola lejana, algo brillaba. No era brillante, una luminiscencia suave y pulsante que parecía cambiar de color, de azul a verde y a un morado tan intenso que era casi ultravioleta. Marcus se quedó sin aliento. Se acercó sigilosamente. El resplandor provenía de detrás de los contenedores, en el estrecho espacio que los separaba de la pared del almacén. Ahora podía ver parte de él, metal, pero no como ningún metal que hubiera visto antes. Parecía moverse, fluir como un líquido, aunque mantenía una forma sólida, y estaba dañado. Marcas de quemaduras ennegrecían una sección. Los paneles colgaban sueltos, chispeando ocasionalmente con esa misma luz sobrenatural. Luego se movió. Marcus se echó hacia atrás con el corazón latiéndole con fuerza. Pero el movimiento se repitió. No era el metal. Algo detrás, algo que emitía un sonido, un ruido húmedo y traqueteante que Marcus reconoció con la terrible claridad de quien ha pasado meses en una unidad de oncología. Era el sonido de alguien que luchaba por respirar. Alguien gravemente herido. Debería correr. Toda su mente le gritaba que corriera. En cambio, Marcus se encontró sacando la pequeña linterna LED que guardaba en el bolsillo de la chaqueta. Le temblaban las manos al encenderla y dirigir el haz de luz hacia el espacio detrás de los contenedores. La luz cayó sobre algo que le hizo vacilar la mente, intentando procesar sin éxito lo que sus ojos le informaban. Una figura, de forma aproximadamente humanoide, pero las proporciones eran incorrectas, las extremidades demasiado largas, la cabeza demasiado grande, y la piel. La piel era del mismo color que el metal brillante, un gris pálido y luminiscente que parecía cambiar y brillar bajo la luz de la linterna. Había heridas, cortes profundos que supuraban algo que no era exactamente sangre, más púrpura que roja, espesa, viscosa. Los ojos del ser se abrieron, eran enormes, más grandes que los ojos humanos, sin blanco. Solo sólidos charcos de oscuridad con puntitos de luz en su interior, como mirar al cielo nocturno y ver estrellas lejanas. Esos ojos se fijaron en Marcus, y en ese instante sintió algo, una presión, no física, mental, como si alguien estuviera en el umbral de su mente, esperando, pidiendo permiso. Marcus había leído suficiente ciencia ficción para saber qué era esto, o qué no podía ser, porque cosas así no existían, excepto que allí estaba, respirando, sangrando, muriendo, y mirándolo con esos ojos imposibles. Marcus Webb había pasado 3 años invisible. Miles de personas pasaban a su lado cada día, mirándolo como si no estuviera allí, que lo rodeaban como si fuera un pedazo de basura en la acera. Sabía lo que se sentía necesitar ayuda y que todos fingieran no verte. Tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Voy a ayudarte», dijo Marcus en voz baja. Su voz le sonó extraña, más firme de lo que esperaba. «No sé qué eres, pero estás herido y voy a ayudarte». La presión en su mente se intensificó por un instante, luego disminuyó, y de alguna manera, sin palabras, Marcus comprendió que el ser lo había comprendido. Más que eso, había visto su intención, su sinceridad. Moviéndose con rapidez, antes de que su mente racional pudiera anular sus instintos, Marcus evaluó la situación. El ser era grande. Fácilmente medía 1,80 m, aunque ahora estaba encogido, delgado, incluso demacrado. No podía cargarlo, pero sí arrastrarlo, y necesitaba quitarlo de la vista antes de que apareciera alguien más, antes de que alguien no quisiera ayudar. Antes de que alguien llamara a las autoridades y convirtiera a este ser herido en un experimento del gobierno. «Mi casa está cerca», dijo Marcus, todavía en voz alta, y descubrió que eso le ayudaba a procesar la situación imposible. «No es gran cosa, pero está escondida. Es segura. ¿Puedes moverte?» Los largos dedos del ser se crisparon. Un brazo se movió ligeramente. Eso tendría que ser suficiente. Marcus lo agarró por las axilas, intentando no pensar en lo extraña que se sentía la textura de su piel, y tiró.
Era más ligero de lo que esperaba, mucho más ligero que un humano de ese tamaño. Los huesos debían estar huecos, o hechos de algo completamente distinto. Tardaron 10 minutos en arrastrar al ser los 30 metros hasta el muelle de carga. 10 minutos durante los cuales el corazón de Marcus latía con fuerza y cada sonido lo paralizaba, seguro de que alguien los había visto. Pero el callejón seguía vacío. A esa hora, en ese barrio, ni siquiera la policía patrullaba mucho. Era demasiado peligroso, lo que lo hacía perfecto para los olvidados de la ciudad, y ahora, al parecer, para seres de un lugar completamente distinto. La puerta del trastero se abrió con el chirrido de bisagras oxidadas que hizo estremecer a Marcus. Tiró del ser dentro y cerró la puerta rápidamente tras ellos. Solo entonces se permitió respirar. La habitación era pequeña, tal vez de 3 por 3 metros. Cajas de muestras de tela vieja cubrían una pared. Su saco de dormir estaba enrollado en un rincón junto a un contenedor de plástico que contenía su ropa de repuesto y sus libros. Había una sola bombilla desnuda colgando del techo, pero Marcus nunca la había usado. La luz se filtraba por las rendijas de la puerta, anunciando que había alguien dentro. Había aprendido a vivir en la oscuridad, pero ahora necesitaba ver. Tenía una vela, guardada para emergencias. Esto lo justificaba. La encendió y la colocó sobre una caja boca abajo. Bajo la parpadeante luz naranja, el ser parecía aún más imposible, más extraño y más herido. Los cortes eran profundos. Una especie de quemadura cubría un lado de su torso, y su respiración empeoraba. Ese sonido húmedo y vibrante que indicaba que sus pulmones se llenaban de líquido. Marcus había oído ese sonido en el hospital. Sabía lo que significaba. De acuerdo, dijo, esforzándose por mantener la voz serena. De acuerdo, tengo algunos suministros de primeros auxilios. No mucho, pero algo. Tenía un pequeño botiquín que había ido armando a lo largo de los años. Vendajes encontrados en clínicas gratuitas, antiséptico, analgésicos. Tosco, pero mejor que nada. Lo abrió con las manos aún temblorosas e intentó averiguar por dónde empezar. Los ojos del ser lo siguieron. Esa presión mental seguía ahí, más ligera ahora, como si alguien estuviera detrás de él, observándolo, esperando a ver qué haría. Marcus limpió las heridas lo mejor que pudo. La sangre del ser, si es que se le podía llamar así, era espesa y viscosa, más parecida a la savia de una planta que a la sangre de un mamífero. Brillaba tenuemente a la luz de las velas, morada con motas plateadas que reflejaban la luz. Cuando presionó las vendas contra los cortes más profundos, el cuerpo del ser se tensó, pero no emitió ningún sonido. Solo lo observó con esos ojos profundos e imposibles. Después de 20 minutos, Marcus se recostó, exhausto. Había hecho lo que pudo, pero no se hacía ilusiones. Si este ser se estaba muriendo, no había nada en su patético botiquín de primeros auxilios que pudiera salvarlo. Necesitaba atención médica de verdad, la que Marcus no podía proporcionar, la que lo expondría a un mundo que lo diseccionaría para comprenderlo. «Lo siento», dijo Marcus en voz baja, «esto es todo lo que tengo». La presión en su mente aumentó de repente, y entonces, por primera vez, oyó algo que no era exactamente una voz, más bien un pensamiento ajeno, formándose en su mente con una claridad cristalina. «Gracias». 2 palabras, sencillas, pero cargadas de significado. Gratitud, sí, pero también sorpresa. Asombro de que este humano, este hombre olvidado que vivía al margen de la sociedad, hubiera elegido la compasión en lugar del miedo. Había elegido ayudar en lugar de explotar o huir. La voz mental se desvaneció y los ojos del ser comenzaron a cerrarse. Su respiración se ralentizó, pero se estabilizó. El traqueteo se atenuó ligeramente. Marcus lo observó un buen rato. Luego desenrolló su saco de dormir y lo extendió sobre el ser como una manta. No era gran cosa. Nada de lo que tenía era gran cosa, pero era todo lo que podía ofrecer. Y de alguna manera,
Al contemplar a este visitante imposible de algún lugar más allá de la Tierra, Marcus Webb sintió algo que no había sentido en 3 años. Un propósito. Por primera vez desde que lo perdió todo, tenía algo que hacer. Alguien que lo necesitaba. Se recostó contra la pared, vigilando. La vela se consumía, y en las sombras parpadeantes de un almacén abandonado en el centro de Los Ángeles, un hombre sin hogar y un ser de las estrellas compartían el silencio de la noche. Ninguno de los dos podía saber entonces que ese momento, esa elección, conduciría a revelaciones que sacudirían la comprensión de Marcus sobre todo, no solo sobre el universo, sino sobre la naturaleza misma de la conciencia, sobre el verdadero significado de los milagros realizados por un carpintero de Nazaret hace 2000 años, sobre el poder latente que dormía dentro de cada ser humano, esperando ser despertado. El ser dormía, y Marcus observaba, y el primer capítulo de una historia imposible había comenzado. Marcus se despertó con el sonido del silencio. Esa fue la primera señal de que algo había cambiado. En la calle nunca se dormía en completo silencio. Siempre había ruidos. El tráfico de la autopista cercana, las sirenas de la policía, el estruendo de los camiones de reparto que iniciaban sus rutas matutinas, las discusiones y gritos de otras personas sin hogar que se peleaban por territorio o por desaires imaginarios. Pero ahora, en la luz grisácea del amanecer que se filtraba por las rendijas de la puerta del almacén, solo había silencio. Y algo más. Una presencia. Los ojos de Marcus se abrieron de golpe. Se había quedado dormido, apoyado en la pared, con el cuerpo rígido y dolorido por la incómoda posición. La vela se había consumido hacía horas, pero había luz en la habitación. Ese mismo resplandor suave y pulsante que había visto la noche anterior. Provenía del ser. Ahora estaba sentado, todavía envuelto en el saco de dormir de Marcus, pero erguido, alerta. Esos enormes ojos oscuros lo miraban con una intensidad que lo hacía sentir transparente, como si cada pensamiento, cada recuerdo, cada vergüenza secreta fuera visible para esta criatura. «Estás despierto», dijo Marcus, con la voz ronca por el sueño. «¿Cómo te sientes? ¿Estás...?» Su voz se fue apagando. «¿Qué le preguntas a un extraterrestre moribundo? ¿Estás mejor? ¿Vas a sobrevivir?» La presión en su mente regresó, más fuerte esta vez, más concentrada, y entonces esa voz que no era una voz. «Mejor. Tus cuidados ayudaron, tu intención de sanar. Lleva energía, poder. La mayoría de tu especie no lo entiende». Marcus se quedó mirando, los labios del ser no se habían movido, la voz provenía de su cabeza, clara, como si alguien le hablara directamente al oído, pero silenciosa. Telepatía, telepatía real, auténtica. Una parte de él quería reírse de lo absurdo. La otra parte quería salir corriendo a la calle, gritando. «Estás en mi cabeza», dijo Marcus lentamente. «¿Me estás hablando directamente a la mente?» «Sí, así es como se comunica mi especie. El sonido es ineficiente, limitado. El pensamiento es directo, inmediato. Nada se pierde en la traducción. ¿Puedes leer mis pensamientos? Todo lo que pienso, solo lo que proyectas, solo lo que eliges compartir, consciente o inconscientemente. No invado». Eso sería violación. Mal. Marcus se relajó un poco. Vale, eso, nada de esto está bien, pero al menos no estás hurgando en mis recuerdos sin permiso. Se frotó la cara, intentando ordenar sus pensamientos. 1000 preguntas luchaban por su prioridad. ¿Qué eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué te pasó? El ser se movió ligeramente, y el saco de dormir se le cayó de los hombros. A la luz de la mañana, Marcus pudo ver más detalles. La piel tenía una textura única en la tierra, lisa, pero con un sutil patrón de líneas que podrían haber sido venas o algo completamente distinto. Las heridas de la noche anterior se veían mejor. Aún estaban presentes, pero sanaban a un ritmo que debería haber sido imposible. «Me llamo Elite. Mi especie,
No tienen una palabra para nosotros. Somos viajeros, exploradores, estudiantes de la conciencia a través de muchos mundos. Vine a observar a su especie, a estudiar, pero mi nave falló al entrar en su atmósfera. Me estrellé. Apenas escapé antes de que la nave se autodestruyera para evitar el descubrimiento, la contaminación. Eres un explorador, repitió Marcus, como un científico, estudiando la Tierra, estudiando específicamente a los humanos. Su especie se encuentra en una coyuntura crítica, un momento de posible evolución o posible destrucción. Mi gente observa esos momentos, los registra. A veces, asiste. Marcus sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. ¿Qué quieres decir con coyuntura crítica? ¿Qué va a pasar? Eso depende de las decisiones que tome su especie, de si suficientes de ustedes despiertan a la verdad sobre su propia naturaleza, sus propias capacidades. ¿Despertar a qué? ¿A qué verdad? Los ojos del ser parecieron volverse más grandes, más luminosos. La verdad que figuras como Jesús de Nazaret intentaron enseñar. La verdad que ha sido distorsionada, suprimida y malinterpretada durante 2000 años. La verdad sobre el poder que existe en cada conciencia humana. Marcus sintió que el corazón le latía con fuerza. Había sido criado como católico, monaguillo, escuela dominical, todo. Perdió la fe en algún momento durante los tratamientos contra el cáncer, durante su caída en la indigencia. Dios no estuvo allí cuando más lo necesitaba. Al menos eso se decía Marcus. Pero oír a este ser, a esta extraña criatura, mencionar a Jesús, despertó algo. Viejas preguntas, vieja ira. ¿Qué sabes de Jesús?, preguntó Marcus, y su voz salió más dura de lo que pretendía. Eres de otro planeta. ¿Qué podrías saber de la religión humana? Sabemos lo que observamos. Mi pueblo ha observado su mundo durante milenios. Observamos a Jesús, registramos sus enseñanzas, sus demostraciones, y observamos lo que sucedió después, cómo cambió la verdad, cómo la comprensión revolucionaria se convirtió en una institución de control. Eso es. Marcus se detuvo. ¿Qué era? ¿Blasfemia? ¿Pero quién era él para hablar de blasfemia? Había maldecido a Dios muchísimas veces en los últimos 3 años. ¿Dices que estuviste aquí cuando Jesús vivía? ¿Que lo viste? No yo personalmente, pero mi gente sí. Tenemos registros visuales, registros energéticos, lo documentamos todo, porque Jesús fue importante, no único, pero importante. Comprendió cosas que la mayoría de los humanos han olvidado. ¿Qué cosas? Las manos de Marcus temblaban, las juntó para que no se movieran. ¿Qué entendió? La verdadera naturaleza de los milagros. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Marcus se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. El ser continuó, su voz mental cargada de peso y tristeza. Su especie cree que los milagros son violaciones de la ley natural, intervenciones sobrenaturales de una divinidad externa. Pero esto es incorrecto. Los milagros son aplicaciones de leyes naturales que aún no comprenden del todo. Leyes de la conciencia, leyes de la energía y la intención. Jesús no alteró la realidad, la dominó. Eso es. Marcus se esforzó por encontrar las palabras. Eso significa que Jesús no era divino, que solo era, ¿qué? ¿Un humano muy avanzado? Divino sí, pero no exclusivamente, no de forma única. Esa es la distorsión. Jesús intentó enseñar que todo ser humano posee un potencial divino. Ustedes son dioses, dijo. Harán obras mayores que estas, prometió. Demostró capacidades para mostrarles lo que era posible, no para ser adorado, sino para ser imitado. Marcus sintió que algo se quebraba en su pecho, una tensión que había cargado durante años, quizás toda su vida. La Iglesia nunca enseñó eso. Enseñaron que Jesús era el único Hijo de Dios, que somos pecadores, que necesitamos la salvación desde fuera de nosotros mismos. Sí, porque las instituciones descubrieron que era más fácil controlar a las personas inculcando la dependencia, inculcando la indignidad,
inculcando que el poder y la gracia solo provienen de una autoridad externa que puede ser retenida. Pero ese no era el mensaje de Jesús. Entonces, ¿cuál era su mensaje?, preguntó Marcus con la voz ligeramente quebrada. ¿Qué intentaba enseñar realmente? El ser se levantó lentamente y el saco de dormir se desprendió por completo. Se acercó a la pequeña y sucia ventana que daba al callejón. Su silueta se recortaba contra la luz creciente. Cuando volvió a hablar, la voz mental resonó con fuerza en los huesos de Marcus. Esa conciencia crea la realidad. Ese pensamiento y esa emoción, al enfocarse con fe absoluta, transforman el mundo físico. Esa sanación, manifestación, incluso la resurrección, no son sobrenaturales. Son capacidades naturales de la conciencia despierta. Jesús dominó estas capacidades y trató de enseñar a otros a hacer lo mismo. Marcus también se levantó, con las piernas temblorosas. ¿Estás hablando de qué? ¿Del poder del pensamiento positivo? ¿El secreto? ¿La ley de la atracción? Esos conceptos son sombras de la verdad, incompletos, a menudo distorsionados por quienes no los comprenden del todo. Pero la esencia, sí, la conciencia es fuerza creativa. Tus pensamientos, tus emociones, tus creencias, no son observaciones pasivas de la realidad, son participantes activos en su configuración. Es una locura, dijo Marcus, pero incluso al decirlo, algo en él resonó con las palabras, algo que se sintió como un reconocimiento. Si eso fuera cierto, podría haber encontrado la manera de salir del cáncer, de la indigencia, podría haber creído con fuerza y haberlo cambiado todo. Podrías haberlo hecho, si hubieras sabido cómo. Si no hubieras cargado con la programación que te bloqueaba, la creencia en la impotencia, la creencia en la indignidad, la creencia de que eres víctima de las circunstancias externas en lugar de creador de tu experiencia interna. Las palabras impactaron a Marcus como golpes físicos. ¿Entonces es mi culpa? ¿Estoy sin hogar porque no creí lo suficiente? ¿Lo perdí todo porque no logré manifestar abundancia? No culpa, no juicio, comprensión. Actuaste según creencias inculcadas en ti por la cultura, la religión y la educación. Creencias de que estás separado de la fuente creativa, de que eres impotente, de que la vida te sucede a ti, no a través de ti. Estas creencias son una prisión. Jesús vino a mostrarte la clave para escapar. Marcus se dio la vuelta, con las emociones agitadas. Ira, esperanza, desesperación, confusión. Todo se mezclaba en un doloroso nudo en el pecho. No puedo creerlo. ¿Me estás diciendo que si tan solo, qué? Pensar diferente, creer diferente, puedo curarme, cambiar mi vida, hacer milagros? Sí. La simple certeza de esa palabra detuvo a Marcus en seco. Se volvió hacia el ser. Muéstrame, mostrarte, si esto es real, si algo de lo que dices es cierto, muéstramelo, pruébalo. No me digas que Jesús podía hacer milagros porque entendía ciertas leyes secretas de la conciencia. Muéstrame esas leyes, enséñame, hazme entender. Los ojos del ser parecieron brillar más. ¿Estás listo? La mayoría de los humanos, al enfrentarse a esta verdad, la rechazan. Es demasiado amenazante para su identidad de víctima, demasiada responsabilidad, pero tú pides que te lo muestren. Esto es significativo. No tengo nada que perder, dijo Marcus con amargura. Ya he tocado fondo. Si hay alguna posibilidad de que lo que dices sea cierto, tengo que saberlo, tengo que intentarlo. Entonces te lo mostraré. Pero primero, debes comprender el fundamento. Los milagros de Jesús no fueron aleatorios. Siguieron principios específicos, leyes tan consistentes como la gravedad, tan predecibles como las matemáticas. Una vez que comprendes estos principios, los milagros se vuelven naturales. ¿Qué principios? El ser se acercó, extendió un dedo largo y delicado hacia el pecho de Marcus, sin tocarlo, solo señalando el primer principio. No eres tu cuerpo, eres la conciencia que habita un cuerpo.
La conciencia es primaria, la materia es secundaria. Cuando Jesús sanaba, no manipulaba la carne. Cambió el patrón de conciencia que genera la carne, cambia el patrón, y lo físico también. Marcus se miró. Su ropa sucia, su figura demasiado delgada. Sus manos temblaban ligeramente por la desnutrición y el estrés. ¿No soy mi cuerpo? Tu cuerpo es una proyección, una forma temporal que la conciencia viste como si fuera una prenda. Responde a la conciencia, refleja la conciencia. Cuando la conciencia mantiene un patrón de enfermedad, el cuerpo manifiesta enfermedad. Cuando la conciencia cambia a un patrón de salud, el cuerpo manifiesta salud. Por eso Jesús dijo, tu fe te ha sanado, no su fe, la de ellos. Cambiaron su propio patrón de conciencia. Eso es. Marcus intentó procesarlo. Entonces, cuando Jesús sanó al ciego, al paralítico, a la mujer con hemorragia, ¿les estaba ayudando a cambiar su propia conciencia? ¿No les estaba haciendo algo? Correcto. Él poseía un campo de salud perfecta, plenitud perfecta, tan poderoso, tan absoluto, que cuando otros entraban en él, su propia conciencia recordaba su patrón natural, el patrón anterior a la enfermedad, anterior al daño, y sus cuerpos respondían. Marcus se sintió mareado. Las implicaciones eran abrumadoras. ¿Entonces cualquiera podría hacer esto? ¿Cualquiera podría sanar si tan solo supiera cómo cambiar de conciencia? Cualquiera que desarrolle la habilidad, el enfoque, la fe inquebrantable que no duda. Jesús la poseía, completamente, sin reservas. La mayoría de los humanos no. Intentan creer mientras dudan, piden mientras esperan rechazo. Esta conciencia dividida genera resultados divididos. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se desarrolla esa clase de fe? El ser señaló la pequeña sala de almacenamiento que los rodeaba. Ya empezaste. Cuando me encontraste moribundo, pudiste haber huido. Pudiste haber llamado a las autoridades. Pudiste haber aprovechado la situación para beneficio propio. No hiciste nada de eso. Elegiste la compasión. Este es el fundamento. Aquí es donde comienza todo verdadero poder. Marcus negó con la cabeza. Simplemente hice lo que me pareció correcto. No pensé en ello. Precisamente, actuaste desde tu esencia auténtica, no desde una respuesta programada, no por miedo ni por cálculo, desde la pura intención de ayudar a otro ser. Esta es la conciencia desde la que Jesús operaba constantemente. Amor, no emoción. Amor como estado de ser, como reconocimiento de la unidad entre todas las conciencias. No soy Jesús, dijo Marcus en voz baja. Solo soy un don nadie, un tipo que lo perdió todo, que vive en un almacén abandonado y hurga en la basura buscando comida, y aún así le diste tu única manta a un desconocido herido. Velaste toda la noche para proteger a alguien que no conocías. Preguntaste cómo desarrollar poder no para servirte a ti mismo, sino para comprender la verdad. Estas decisiones importan más que cualquier circunstancia externa. Algo se estaba formando en Marcus, una presión detrás de sus ojos, un calor en el pecho. Si puedo aprender esto, si realmente puedo entender cómo Jesús hizo lo que hizo, ¿podría ayudar a otros? ¿Podría enseñarles? Eso es exactamente lo que Jesús intentó hacer, enseñar a otros, empoderarlos, hacerles comprender su propia naturaleza divina, y por eso lo mataron, porque las personas empoderadas no pueden ser controladas. Quienes conocen su propio poder creativo no necesitan instituciones que medien en su relación con la fuente divina. Marcus se sentó pesadamente sobre una caja boca abajo. Su mente daba vueltas. Todo lo que le habían enseñado, todo lo que había creído, todo se le estaba poniendo patas arriba. ¿Cómo empezamos? ¿Cuál es la primera lección? El ser se acomodó en una posición que podría haber sido sentada, podría haber estado flotando. Marcus no estaba del todo seguro. Comenzamos donde Jesús comenzó con sus discípulos, con una simple demostración de la conciencia moldeando la materia, con lo que llaman manifestación,
Aprenderán a crear algo desde la intención, algo pequeño, algo inmediato, y cuando lo vean funcionar, cuando comprendan que el pensamiento realmente se convierte en algo, entonces podremos avanzar a aplicaciones más complejas. ¿Crear algo? ¿Cómo qué? Algo que necesitas, algo tangible. ¿Qué necesitas ahora mismo, Marcus Webb? Marcus casi se rió. Lo necesito todo. Comida, alojamiento, dinero, una salida de esta vida. Demasiado grande, demasiado general. Empieza con algo más pequeño. ¿Qué necesitas ahora mismo? Ahora mismo, Marcus pensó. El estómago le rugía. No había comido desde ayer por la tarde. Alguien había tirado medio sándwich a la basura fuera de un restaurante. Comida, dijo. Necesito comida. Entonces eso es lo que manifestarás. No mediante acciones físicas, no buscando en la basura ni mendigando, sino mediante la creación consciente, aplicando los mismos principios que Jesús usó al multiplicar los panes y los peces. ¿Estás diciendo que voy a crear comida de la nada? Eso es imposible. Lo imposible es una creencia, no un hecho. Pero no empezaremos con la creación desde la nada. Eso requiere una habilidad avanzada. Empezaremos con la atracción. Atraerás alimento a través de un cambio de conciencia, al alinear tu energía con la realidad donde tienes alimento. Este es el primer milagro, el milagro de la intención manifestándose. ¿Estás listo para aprender? Marcus miró al ser, a este visitante imposible de las estrellas que se ofrecía a enseñarle cosas que las iglesias habían ocultado, esa ciencia llamada fantasía, que podría cambiarlo todo en su vida y su comprensión de la realidad. Pensó en Jesús, en los milagros, en la posibilidad, por descabellada que fuera, de que hubiera verdad en lo que decía esta criatura. Sí, dijo Marcus, estoy listo. Enséñame. Entonces comenzamos. Bloque 3, 3000 palabras. El ser se trasladó al centro del pequeño almacén. Su forma luminosa proyectaba sombras extrañas sobre las cajas apiladas y las muestras de tela. Marcus permaneció sentado, con el corazón latiendo con fuerza, con una mezcla de emoción y escepticismo que luchaba en su interior. Una parte de él no podía creer que estuviera a punto de intentar algo que violaba todas las leyes de la física que conocía. La otra parte, la parte que había visto a esta criatura sanar increíblemente rápido durante la noche, estaba desesperada por intentarlo. Cierra los ojos, Elite instruyó telepáticamente. Primera lección. No puedes manifestar desde la carencia. No puedes crear desde una conciencia centrada en la ausencia. Aquí es donde la mayoría de los humanos fallan. Rezan por comida mientras sienten hambre. Piden dinero mientras sienten pobreza. Piden sanación mientras se centran en la enfermedad. Esto crea contradicción. Intención dividida. Marcus cerró los ojos. De inmediato, su estómago rugió, recordándole lo hambriento que estaba. ¿Cuánto tiempo hacía que no comía de verdad? Ni sobras, ni basura. Una comida de verdad. Lo estás haciendo ahora mismo, Elith dijo suavemente. Sentir la ausencia, la carencia, el hambre. Esta conciencia no puede crear alimento. Solo puede crear más hambre, más carencia. Debes cambiar. ¿Cómo?, preguntó Marcus, con la frustración impregnando su voz. ¿Cómo no siento hambre cuando tengo hambre? ¿Cómo no noto la carencia cuando es mi única realidad? Recordando un momento de abundancia. Accediendo a la conciencia de tener, en lugar de desear. Recuerda, antes de la enfermedad, antes de la pérdida. Recuerda un momento en que tuviste mucha comida, cuando tu estómago estaba lleno, cuando te sentiste satisfecho, completo. La mente de Marcus se remontó al pasado, años atrás, antes del cáncer, antes de que todo se desmoronara. Había invitado a sus clientes a cenar a un restaurante de lujo en Pasadena. Filetes caros, vino, postre. Recordó la sensación de plenitud, no solo física, sino emocional. La satisfacción, la sensación de que la vida era buena y abundante y que todas sus necesidades estaban cubiertas. Sí, la voz de Elite llegó suavemente.
Siente eso, no el recuerdo, la sensación, la conciencia de abundancia, de satisfacción, de tener. Deja que eso se expanda. Llena toda tu conciencia. No estás deseando la abundancia, estás recordando cómo se siente tenerla ya. Marcus se hundió más en la sensación. Su respiración se hizo más lenta. El ansia desesperada se desvaneció, reemplazada por algo más. Una calidez, una sensación de plenitud que no era física, pero que de alguna manera se sentía más real que su estómago vacío. Bien. Ahora, con esa conciencia, con esa sensación de que ya tienes lo que necesitas, expresa tu intención, no como una petición, no como una súplica, como una declaración, como si simplemente estuvieras describiendo lo que ya existe en la realidad a la que accedes. Tengo comida, dijo Marcus en voz alta, con una voz más firme de lo que esperaba. Tengo justo lo que necesito para nutrir mi cuerpo. Ahora me llega, fácilmente. Naturalmente. Créelo completamente, sin dudar, sin cuestionamientos, solo con la certeza absoluta de que lo que declaras es verdad. Esto es lo que Jesús quiso decir con fe, no con esperanza, no con deseo, certeza que adapta la realidad a la conciencia. Marcus contuvo la sensación, la certeza, el conocimiento. Durante varios minutos no ocurrió nada. Entonces oyó algo. Pasos en el callejón. Marcus abrió los ojos de golpe. Elith se había acercado a la ventana, mirando a través del cristal mugriento. Alguien viene. El ser dicho, observa. Observa cómo la intención se convierte en manifestación. Los pasos se hicieron más fuertes. Marcus podía oír voces. 2 personas, un hombre y una mujer, discutiendo sobre algo. Captó fragmentos. Te dije que deberíamos haber tomado Alameda. Este atajo ahorra tiempo. Las voces se acercaron hasta que estuvieron justo afuera del muelle de carga. Necesito descansar un momento, dijo la voz de la mujer, ahora más clara. Estas bolsas pesan mucho. Está bien, solo un minuto. Marcus oyó el ruido de bolsas al dejarlas, el crujido de papeles, luego la voz del hombre, irritada. Te dije que compramos demasiado, no podemos cargar con todo esto. Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Dejar algo aquí? No vamos a dejar la comida que pagamos en un callejón. Mira, mi coche está a solo 2 cuadras. Voy corriendo a buscarlo y vuelvo aquí. Tú espera con la compra. ¿En este barrio? ¿Estás loco? Bien, iremos los dos, pero no podemos cargar con todo. Tendremos que dejar algo y volver. ¿Y si alguien lo toma? Entonces alguien lo coge. Es mejor que destrozarnos las espaldas intentando cargarlo todo. Se oyó más crujido. El sonido de maletas moviéndose. Luego, pasos que se alejaban, cada vez más tenues, desapareciendo por la esquina. Silencio. Marcus miró fijamente a Elith. Los grandes ojos del ser parecían brillar con lo que podría haber sido satisfacción. Ve a mirar, Elith dijo simplemente. Marcus se levantó con piernas temblorosas y se dirigió a la puerta. La entreabrió y miró hacia el callejón. Allí, a menos de 3 metros del muelle de carga, había 3 bolsas de papel de supermercado, llenas, tiradas en el suelo donde la pareja las había dejado, con la intención de volver, pero probablemente no recordarían el lugar exacto o decidirían que no valía la pena. Eso es... Marcus no pudo terminar la frase. Su mente estaba acelerada. Es pura coincidencia. Pararon aquí por casualidad. Dejaron comida por casualidad. Eso no es... Yo no lo hice. ¿No lo hiciste? La voz mental de Elith tenía un tono de paciente diversión. Dijiste que la comida llegaría a ti, fácilmente, naturalmente, y aquí está, apareciendo exactamente cuándo y dónde podrías recibirla. Puedes llamarlo coincidencia si te reconforta, o puedes empezar a comprender que la coincidencia es simplemente la conciencia moldeando la probabilidad para que coincida con la intención. Marcus entró en el callejón. Sentía las piernas distantes y extrañas, como si flotara. Alcanzó las bolsas y miró dentro. Pan, queso, fruta fresca, conservas.
más comida de la que había visto en un mismo sitio desde que no recordaba. Le temblaban las manos mientras recogía las bolsas, una a una, y las llevaba al almacén. Los dejó con cuidado, casi con reverencia, y luego se arrodilló junto a ellos. Algo se rompía en su pecho, algo que parecía una presa derrumbándose, liberando un torrente de emociones que había estado conteniendo durante 3 años. ¿Yo hice esto? Su voz se quebró. ¿De verdad, yo manifesté esto? Empezaste a comprender cómo la conciencia moldea la realidad. Esta es una pequeña demostración, simple, pero confirma el principio. Jesús multiplicó los panes y los peces con la misma comprensión. No creó materia de la nada, sino que alineó la conciencia con la abundancia, con tanta fuerza que la realidad física se reorganizó para armonizar. El alimento apareció donde se necesitaba. No fue sobrenatural. Fue una respuesta natural a un cambio de conciencia. Marcus tocó el pan. Era auténtico, sólido, aún caliente de la tienda. Tomó un trozo y lo comió, con lágrimas en los ojos. Era lo mejor que había probado en su vida, no porque fuera un pan excepcional, sino porque, por primera vez en 3 años, había elegido lo que comía. Lo había manifestado con intención en lugar de encontrarlo en un contenedor. Ahora entiendes el primer principio. Elith continuó. La conciencia no es un observador pasivo, es un creador activo. Tus pensamientos, emociones, creencias, no están separados del mundo físico. Lo moldean, constantemente. La mayoría de los humanos lo hacen inconscientemente, al azar, creando y descreando sus deseos porque la conciencia está dividida, queriendo y dudando simultáneamente. Jesús dominó la creación consciente. Aprendió a mantener una intención única sin contradicción. Por eso sus milagros aparecieron instantáneos, sin vacilación, sin duda, concentración pura. Pero la Iglesia nunca enseñó eso, dijo Marcus, secándose los ojos. Enseñaron que Jesús era Dios, que solo Dios puede crear, que los humanos son impotentes sin la intervención divina. Sí, porque los humanos empoderados son peligrosos para las estructuras de poder. Si las personas entendieran que pueden curarse a sí mismas, no necesitarían la industria médica. Si entendieran que pueden crear abundancia, no aceptarían la pobreza. Si entendieran que son conciencia divina con experiencia humana, no aceptarían el control de instituciones que afirman mediar en la relación con Dios. Marcus sintió que la ira crecía. Todos esos años, todo ese sufrimiento, el cáncer que destruyó su vida, la falta de vivienda que le quebró el espíritu, todo aquello. ¿Podría haberlo cambiado? Si lo hubiera sabido, si alguien le hubiera enseñado. No entres en culpa. Elith dijo, percibiendo su cambio emocional. No estabas listo para aprender hasta que lo perdiste todo, hasta que la identidad a la que te aferrabas fue despojada. Por eso Jesús dijo que debes perder la vida para encontrarla. Por eso dijo que los últimos serán los primeros. Derribar el falso yo crea espacio para que emerja el verdadero yo. Tu falta de hogar no fue un castigo, fue una preparación. ¿Preparación para qué? Por este momento, por esta enseñanza, por el papel que desempeñarás al ayudar a otros a recordar su propio poder. Jesús enseñó a sus discípulos, ellos enseñaron a otros. La cadena continuó a pesar de la represión, a pesar de la distorsión, y ahora continúa a través de ti. Marcus negó con la cabeza. No soy nadie, un vagabundo que tuvo suerte. ¿Qué podría enseñarle a alguien? Enseñas con el ejemplo, demostrando que la transformación es posible, demostrando que lo más pequeño se convierte en lo más grande cuando la conciencia despierta. Tu historia tendrá poder precisamente porque comenzaste desde abajo. Cuando te eleves desde aquí, cuando te sanes y recuperes tu vida mediante la creación consciente, otros verán que si tú puedes, ellos también. Así comienza la revolución, no con los poderosos, con los débiles que descubren que nunca fueron débiles. Durante las siguientes horas, Elith le enseñó a Marcus los principios más profundos.
Le explicó que los milagros de sanación de Jesús funcionaban porque podía percibir las plantillas energéticas que generaban la forma física. Toda enfermedad, toda lesión, existía primero como una alteración del patrón energético. Al sanar el patrón, el cuerpo físico debía seguirlo. Cuando Jesús tocó a los leprosos, Elith explicó, no les estaba haciendo nada. Tenía una visión tan perfecta de su totalidad, un conocimiento tan absoluto de su naturaleza divina, que su propia conciencia recordó su verdadero patrón, el patrón anterior a la enfermedad, antes de la corrupción, y sus cuerpos respondieron al instante. ¿Entonces cualquiera podría sanar si aprendiera a ver estos patrones, a mantener esa visión? Sí, pero requiere desarrollo, entrenamiento. Jesús dedicó años a prepararse antes de su ministerio público. Estudió con maestros que conocían la sabiduría antigua. Practicó en soledad. Primero dominó su propia conciencia. No puedes dar a otros lo que no posees. Entonces necesito sanarme, dijo Marcus, mirando su cuerpo con nuevos ojos. Necesito aprender a ver mi propio patrón, mi propio modelo de salud. Sí, y lo harás. Pero primero, debes comprender qué causó la enfermedad, qué patrón de conciencia invitó al cáncer a tu cuerpo. Hasta que no abordes la causa, solo tratarás el síntoma. Marcus recordó los años previos al diagnóstico. Su vida había sido vacía, exitoso por fuera, tenía dinero, estatus, respeto, pero por dentro se sentía vacío, desconectado, haciendo cosas sin propósito ni pasión. Había construido una vida que creía que debía querer sin preguntarse nunca qué quería realmente. Vivía en una mentira, dijo Marcus lentamente. Tenía todo lo que se suponía que debía desear, pero odiaba mi vida, me odiaba a mí mismo, estaba atrapado en esta identidad que había creado, y no veía salida, y entonces la conciencia creó una salida. Elith terminó. El cáncer no fue un castigo, fue una vía de escape. Tu alma eligió la destrucción de la vida falsa para crear la posibilidad de la vida verdadera. Por eso tu remisión fue espontánea. Una vez destruida la vida anterior, el cáncer ya no fue necesario. La revelación golpeó a Marcus como un puñetazo. Había estado tan enojado con el cáncer, con Dios, con el universo por destruir todo lo que había construido. Pero, ¿y si lo hubiera salvado? ¿Y si su conciencia más profunda, su propia alma, hubiera sabido que moría lentamente en esa vida falsa y hubiera elegido la crisis aguda en lugar de la muerte crónica? Jesús dijo que hay que nacer de nuevo, susurró Marcus. No se refería a la conversión religiosa, se refería a esto, la muerte del falso yo, el nacimiento del verdadero yo. Sí, y has muerto. Ahora debes elegir conscientemente el renacimiento. No la recreación de la vida anterior, sino la creación de una nueva vida alineada con un propósito auténtico. Esta es la siguiente lección. Esto es lo que dominarás. Pasaron el resto del día en el almacén. Marcus aprendió, practicó, empezó a ver el mundo con nuevos ojos. Elith le enseñó a percibir los campos de energía, a percibir los patrones subyacentes a la forma física. Fue difícil. La mente racional de Marcus no dejaba de interferir, insistiendo en que lo que intentaba era imposible, pero poco a poco, con la práctica, empezó a ver. Al principio, débil, destellos de luz alrededor de sus manos, sutiles variaciones en el aire alrededor de los objetos, el comienzo de una percepción que trascendía los sentidos físicos. Al caer la noche, Marcus comprendió algo profundo. Ya no tenía miedo. Durante 3 años había estado aterrorizado. De la violencia, del hambre, de morir solo en un callejón. Pero sentado allí con este ser imposible, aprendiendo cosas imposibles, se sintió en paz. Más que en paz, emocionado. Como si finalmente hubiera encontrado lo que había buscado toda su vida sin saber que lo estaba buscando. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Marcus mientras Elith se preparaba para descansar de nuevo. Las heridas del ser estaban casi completamente curadas y su luminiscencia era más intensa. Te recuperarás y te irás,
y yo estaré aquí solo otra vez. Nunca volverás a estar solo, Elith respondió. Una vez que la conciencia despierta, una vez que comprendes tu conexión con la fuente, con toda la vida, la soledad se vuelve imposible. Sentirás el campo que conecta toda la conciencia. El mismo campo que Jesús llamó el reino de los cielos, no un lugar, un estado de conciencia, y enseñarás a otros a sentirlo también. ¿Cuánto tiempo tengo que aprender? ¿Cuánto tiempo antes de que tengas que irte? 3 días más. Mi nave se está reparando, escondida bajo la ciudad. En 3 días estará operativa y debo partir. Pero 3 días son suficientes. Jesús tardó 40 días en el desierto en completar su preparación. Tendrás tu propia experiencia en el desierto, tu propia prueba, pero los cimientos estarán puestos. El resto lo descubrirás a medida que recorras el camino. Marcus asintió, comprendiendo. 3 días. 3 días para aprender todo lo que pudiera. 3 días para transformarse de Marcus Webb, un fracasado sin hogar, en Marcus Webb, un creador consciente. 3 días que determinarían no solo su futuro, sino potencialmente el futuro de todos a quienes llegaría con este conocimiento. Se acostó en su delgado saco de dormir, con el estómago lleno por primera vez en meses, y la mente llena de posibilidades. A lo lejos aullaban las sirenas. La ciudad continuaba su ciclo infinito de caos y belleza, sufrimiento y trascendencia. Y en un almacén olvidado de un almacén abandonado, un hombre renacía, no por la religión, no por las circunstancias, sino por la comprensión, por el despertar a la verdad que Jesús había intentado enseñar, que la conciencia crea la realidad, que los milagros son naturales, que cada ser humano lleva dentro el mismo poder que se movió a través del carpintero de Nazaret hace 2000 años. El poder de sanar, el poder de manifestar, el poder de transformar el sufrimiento en propósito y la desesperación en una fe inquebrantable. Marcus cerró los ojos y sonrió. Por primera vez en 3 años era genuinamente feliz. No porque sus circunstancias hubieran cambiado. Seguían siendo un hombre sin hogar durmiendo en un almacén, sino porque él había cambiado. Su conciencia había cambiado, y a partir de ese cambio todo lo demás seguiría. Podía sentirlo, no como esperanza, no como deseo, sino como certeza absoluta. La misma certeza que Jesús había poseído, la misma certeza que doblaba la realidad misma para que coincidiera con la visión. El primer milagro se había completado. Las lecciones habían comenzado, y Marcus Webb estaba listo para aprender a resurgir de las cenizas de su antigua vida hacia algo que nunca imaginó posible, algo magnífico, algo divino. El viaje hacia el verdadero poder había comenzado.